Hola developer, estamos en veranito y hoy te traigo un vídeo super light para que puedas ver cómo podemos utilizar el nuevo MCP Server de Home Assistant, por si tú también lo tienes en tu casa y quieres hacer pues alguna demo súper chula. Así que durante este vídeo lo que te voy a mostrar utilizando una instancia completamente nueva para que puedas ver perfectamente qué es lo que necesitas instalar en tu propia instancia utilizando Dev Containers, y también voy a utilizar Visual Studio Code y GitHub Copilot Chat para poder interactuar con el mismo y que puedas ver la pinta que tiene y el tipo de cosas que podemos hacer. Así que arrancamos con la intro y empezamos. En casa somos super fans de Home Assistant y ahora podemos también tener nuestro propio MCP Server para este super proyecto. Así que no hemos tardado ni un minuto en poder instalarlo como parte de nuestra instancia y yo ya lo he configurado con Visual Studio Code y GitHub Copilot. Así que durante este vídeo te voy a mostrar cómo de sencillo es instalarlo como parte de tu instancia y también cómo puedes empezar a utilizarlo con un repo que te voy a dejar de ejemplo y donde vamos a poder hacer cosas súper chulas con él. Así que empecemos. Para este vídeo voy a utilizar este repositorio que te dejo como parte de la descripción del mismo. Y en él, como puedes ver, tengo una configuración para Dev Container, que ya sabes que me encanta, y me va a permitir poder crear una instancia totalmente nueva de Home Assistant para que si no quieres probarlo directamente sobre la tuya, puedas hacerlo sobre esta. Así que si no quieres tener que instalar absolutamente nada en tu máquina local o en tu red, lo que tienes que hacer es tener instalada la extensión de Dev Containers e ir a la parte inferior izquierda, hacer clic en este botón de aquí y decir que quieres abrir este repositorio dentro de un contenedor. Y una vez que la imagen de Home Assistant termine de descargarse y se ejecute este Dev Container, ya estamos listos para empezar a jugar. Perfecto, pues lo primero que vamos a probar es que tenemos pues esa nueva instancia de Home Assistant para que te pueda mostrar cuál es la configuración que necesitas sin tener que tocar tu instancia actual en el caso de que ya estés disfrutando de este super proyecto. Así que para ello, si me voy al apartado de puertos, aquí vas a poder ver que ya tengo expuesto el puerto que utiliza este software para poder acceder a él. Así que si hago clic sobre esta bola del mundo, pues aquí vas a poder ver que efectivamente tengo una nueva instancia de Home Assistant y podría crear pues una nueva configuración, que para este ejemplo vamos a hacer una súper sencilla para que puedas ver cuáles son los pasos que nos hacen falta para poder configurar este MCP Server que ahora viene como parte de este proyecto. Así que vamos a hacer clic en Create My Start Home y aquí pues vamos a poner Return GIS Home, por ejemplo, y vamos a elegir una password cualquiera. Vamos a confirmarla. Perfecto, vamos a cambiar el username para que sea un poquito diferente al nombre de mi Smart Home y vamos a decir que queremos crear esta cuenta. Perfecto, aquí podríamos elegir pues dónde estamos ubicados, vamos a poner aunque sea Spain. Perfecto, vamos a hacer clic en Next. Y aquí pues por ahora podemos dejarlo tal cual está porque en este caso pues como solo es para mostrarte la configuración en una instancia limpia pues no hace falta enviar nada porque esta se va a autodestruir después de este vídeo. Así que vamos a hacer clic en siguiente y ya está. Como puedes ver, empezar con Home Assistant es súper sencillo, así que una vez que pulse el botón de Finish pues ya estamos dentro de esta nueva instancia. Genial, pues con esto tenemos la instancia totalmente limpia, pero todavía nos falta instalar el servidor MCP que viene como parte ahora de este proyecto. Así que para ello lo que tenemos que hacer es ir al apartado de Settings y aquí tenemos que ir a Devices and Services y si hacemos clic sobre esta sección, aquí podemos decir que queremos añadir una nueva integración, buscamos por MCP, hacemos clic en este de aquí, Submitir y ya está instalado el servidor MCP para Home Assistant, o sea que es súper sencillo. Vale, y ahora, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Pues si echamos un vistazo a la documentación, aquí puedes ver que tenemos la configuración para Cloud Desktop, pero en mi caso voy a utilizar Visual Studio Code con GitHub Copilot para poder comunicarme con este MCP Server. Así que si te fijas, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar pues, la ruta donde está ubicado este nuevo Home Assistant y luego /mcp server/sse, pero además nos pide un access token.
que ahora llegaremos a ese punto en unos instantes. Así que voy a copiar esta ruta al completo y voy a volverme de nuevo pues a mi Visual Studio Code. Y aquí, como puedes ver, también te he dejado una configuración para los MCP servers de este workspace. Así que si hago clic en este mcp.json, aquí vas a ver que ya tengo la configuración que necesito para poder comunicarme con mi Home Assistant. Y lo que he hecho ha sido crearme un par de inputs para poder almacenar tanto el dominio como el token, que ahora veremos de dónde lo sacamos. Y como puedes ver, pues esta es la configuración y me faltaría pues iniciar este MCP server que está parado por ahora. Así que vamos a hacer clic en Start y, como puedes ver en la parte superior, lo primero que me pide es el dominio que voy a utilizar para poder comunicarme con él mismo. Así que si escribo localhost 8123, ahora lo siguiente que me pide es ese token que vamos a utilizar para poder autenticarnos. Así que volvemos rápidamente a nuestra instancia de Home Assistant. Y aquí lo único que tengo que hacer es irme a mi perfil y aquí en la sección de Security puedo hacer un poquito de scroll y en la sección llamada Long Lived Access Tokens puedo crear pues un nuevo token. Así que vamos a hacerlo, vamos a llamarlo MCP, decimos que OK, lo copiamos y volvemos a Visual Studio Code y lo pegamos. Y ahora he querido hacerlo de esta forma para que veas que en este caso me va a dar un error. ¿Y esto por qué es? Porque realmente cuando estoy trabajando con The Containers, localhost no es el sitio donde tenemos que ir a buscar. Y de hecho, en este caso, si me voy a mi compose.yaml, aquí vas a ver que el nombre de este contenedor es Home Assistant, así que este es el nombre que tengo que utilizar como dominio en este caso para poder acceder a esta instancia que he dejado como parte de la configuración. Así que si vuelvo otra vez a ese mcp.json y me voy a la sección de inputs e intento editar este que tenemos aquí, pues simplemente vamos a cambiarlo por Home Assistant y vamos a quitarle el HTTPS porque ahora estamos en un entorno donde no hay HTTPS. Reiniciamos y ya está. Como puedes ver, en este caso que estamos utilizando pues este Home Assistant de pruebas, pues ya hemos conseguido poder conectarnos a su MCP server desde Visual Studio Code. Así que ahora lo único que me falta por hacer es pues probarlo. Así que para ello lo que voy a hacer es abrir un chat con GitHub Copilot y en él, si hago clic en la sección de Tools y hago un poquito de scroll, pues aquí vas a ver que ya tengo pues las tools que están disponibles para hablar con Home Assistant. Así que vamos a preguntarle, por ejemplo, qué áreas tengo como parte de mi casa. Perfecto, y como puedes ver, pues en este caso GitHub Copilot ha detectado que posiblemente esta tool del MCP Server de Home Assistant va a ayudarme a resolver pues mis dudas, así que vamos a hacer clic en continuar. Y como es el entorno de pruebas, pues como puedes ver, solo tiene un área llamada Shopping List. Así que si vuelvo de nuevo a este entorno de pruebas, vamos a cerrar este apartado de aquí, vámonos a Overview y desde aquí pues no podemos ver absolutamente nada, pero si me voy a la sección de To-Do List, pues lo que me está devolviendo realmente es esta Shopping List, que es lo único que tiene esta instancia. Pero lo que quería que vieras era cómo de sencilla era la configuración y ahora pues te voy a mostrar un pequeño ejemplo con el Home Assistant que yo tengo en mi casa para que puedas ver que efectivamente este MCP Server funciona. Pues ya estamos llegando al final de este vídeo. Ahora déjame mostrarte pues un ejemplo práctico de cómo podrías utilizar este MCP Server pues con tu cuenta real de Home Assistant. Y aquí, como puedes ver, me he creado un dashboard pues súper sencillo y no muy bonito porque a mí la parte de diseño se me da un poco regular, pues con varias cositas que tengo en casa, ¿no? Como desde la impresora, las cosas que tengo en el background para que se iluminen e incluso pues que ahora mismo se ve que estoy en casa, ¿no? Y como puedes ver, tanto el logo de GitHub como la tira LED que tengo justamente detrás ahora mismo están activas, pero si hago clic sobre este botón de aquí, la misma se apaga y si hago clic sobre la tira LED, pues también se apaga, o sea que esto funciona como se espera. Así que si ahora me voy a Visual Studio Code,
Ya he dejado configurado ahora este cliente con las credenciales de mi Home Assistant real y ahora puedo volver a abrir ese chat con GitHub Copilot. O también una de las cosas que te he dejado como parte de este repo es un directorio de prompts dentro del directorio .github, los cuales nos van a poder permitir pues poder decirle de una forma súper sencilla qué es lo que queremos hacer, y si tuviéramos pues unas peticiones un poquito más elaboradas, pues simplemente utilizando estos archivos podría hacer clic en el botón de play y estos se ejecutarían directamente en un nuevo chat de GitHub Copilot Chat. Así que lo que voy a hacer es utilizar este segundo, que lo que va a hacer es darme todos los dispositivos pues de mi despacho, y además le he dicho que incluye emojis para cada uno de los dispositivos. Así que vamos a hacer clic en el botón de play. Y aquí, como puedes ver, exactamente igual va a volver a llamar a esa tool llamada Get Live Context. Así que vamos a hacer clic en continuar. Y aquí puedes ver pues todo lo que tengo en este despacho. Y como hace unos instantes hemos apagado el logo de GitHub y también las tiras LED, pues ahora lo que le voy a pedir es que me los vuelva a encender. Así que vamos a decírselo, vamos a poner: puedes encender el logo de GitHub. Perfecto, y parece que tiene una tool que nos va a permitir hacer justamente eso. Vamos a hacer clic en continuar. Y como has podido ver, pues súper rápido este logo de GitHub se ha vuelto a habilitar. Y vamos a decirle: y las tiras LED, vale, y sigue funcionando sin problemas. Y luego también tengo un mini jardín autosuficiente que también le podría decir que me lo habilite si quisiera. Así que vamos a decírselo: puedes encender el jardín autosuficiente. Le decimos que continuar. ¡Tarán! Ya está, todo encendido. Y de hecho, si vuelvo otra vez a mi panel de Home Assistant, pues como puedes ver, cada vez que todo esto está activo, significa que estoy en modo YouTube. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, y si te ha gustado, ya sabes, dale al like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte mi próximo vídeo. ¡Nos vemos!